En la vida diaria, escuchamos conceptos como personas físicas y personas morales y su capacidad jurídica. Pero ¿sabes qué concepto te corresponde y cuáles son tus derechos y obligaciones? En este podcast te acompañamos a descubrirlo. Esto es Jurídico 3.0, derecho simple para personas como tú y como yo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luisa López. Bienvenidas y bienvenidos a este capítulo que denominamos persona física o moral. ¿Yo qué soy y qué implica? Y esto porque generalmente escuchamos los términos cuando realizamos algún trámite bancario, nos toca pagar impuestos, tramitamos el RFC, entre otras circunstancias. Y sin embargo, muchas veces no tenemos claro qué es lo uno o qué es lo otro y sus implicaciones. Para explicarlo también contamos con nuestra amiga Ámbar Loria. Hola Luisa, gracias. Efectivamente, no solo para los contadores o abogados es necesario hacer esta distinción. Cualquier ciudadano debe tener claros estos conceptos. Entonces, ¿te parece que los expliquemos y nos apoyemos de algunos ejemplos? Me parece muy bien. Empezaré explicando que la capacidad jurídica se refiere a la capacidad de una persona para tener derechos y obligaciones jurídicas y también para actuar por sí misma en cualquier asunto legal. Es decir, es la aptitud para tener capacidad de obrar, o sea, para realizar actos jurídicos como poder comprar, vender, casarse, etc. ¿Puedes proporcionar un ejemplo concreto de cómo funciona en la vida cotidiana? Claro, imagina que una persona tiene una discapacidad intelectual, pero tiene la capacidad de tomar decisiones básicas, como comprar alimentos y pagar su renta. Entonces, ¿tiene capacidad jurídica? Pues depende. Si los aspectos legales relacionados con su discapacidad intelectual se han resuelto adecuadamente, sí, tiene capacidad jurídica limitada, pero si no se han resuelto, esta persona podría ser considerada legalmente incapaz. Idealmente, los estados deberían ofrecer un sistema para garantizar que todas las personas, incluidas aquellas con discapacidades, tengan acceso a la capacidad jurídica, al mismo tiempo que se protegen sus derechos humanos. Así es, necesitamos asegurarnos de que todas las personas tengan iguales capacidades jurídicas y los mismos derechos. Así se garantiza una sociedad justa y equitativa, y justo sobre eso se ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Desde luego, para continuar, debemos definir lo que es una persona física. Entendemos como persona física o natural a todos los seres humanos, de acuerdo con el artículo 426 del Código Civil para el Estado de Quintana Roo. Así que no importa si eres grande, chiquito, viejito o recién nacido, el Estado te reconoce como una persona física. Claro, y qué bueno que mencionas lo de los recién nacidos, porque el artículo 427 del Código Civil de Quintana Roo expone que la personalidad jurídica comienza con el nacimiento. Sin embargo, el artículo siguiente precisa que la persona física es protegida por la ley desde que es concebida y puede desde ese momento adquirir derechos y obligaciones. Pero si no nace viva, se destruyen retroactivamente los derechos y obligaciones que haya adquirido. Enfocándonos en los individuos nacidos, podemos decir que un bebé adquiere capacidad de goce de derechos al momento de llegar a este mundo, es decir, puede disfrutar de derechos como, por ejemplo, recibir una herencia, según lo establecido en el artículo 1259 del Código Civil. Desde luego que un bebé, un niño y en general los menores de 18 años no cuentan con el criterio, herramientas y conocimientos para la administración de un bien, por lo que únicamente se consideran con capacidad de goce, no de ejercicio, de acuerdo con los artículos 516, 517 y 518. Mi abuelito murió cuando yo tenía 2 años. Mi mamá dice que para no dejarme desprotegido, me heredó una casa en el Estado de México que voy a vender para ir a la universidad. Mientras tanto, mi mamá se encarga de cuidarla. Cuando Rafa cumpla 18 años, adquirirá capacidad de ejercicio, que le facultará para celebrar negocios jurídicos como la venta de la propiedad que le dejó su abuelo.
Bueno, Ámbar, en estos minutos ya abarcamos varios conceptos. Así, tenemos claro que tú, yo y las personas que nos escuchan somos personas físicas o naturales por el simple hecho de ser individuos. Además, tenemos capacidad de goce y cuando cumplimos la mayoría de edad adquirimos capacidad de ejercicio, que constituyen atributos de la personalidad jurídica, junto con otros como el estado civil, el patrimonio, el nombre, el domicilio y la nacionalidad. Y eso que mencionas de la personalidad jurídica es bien importante, porque es el punto medular en el mundo jurídico, al ser el papel o rol que cada persona, física o moral, va a desempeñar, como puede ser arrendador o arrendatario en el caso de un contrato de renta de un inmueble. Hay que subrayar que no debemos confundir persona con personalidad. Ya dijimos que la persona es, en el caso de la persona física, el individuo por sí mismo, mientras que su personalidad es el conjunto de atributos. Vamos a poner un ejemplo para dejarlo más claro. Juan quiere comprar un carro desde hace mucho tiempo y no tiene el dinero completo, por lo que decide acudir a un banco a solicitar un préstamo. Juan, que es una persona física, adquiere el papel de deudor, mientras que su banco se convierte en prestamista. Juan va a la agencia vehicular y firma un contrato de compraventa. En este negocio, Juan es el comprador y la agencia la vendedora. Aunque se trate de la misma persona, Juan puede desempeñar diferentes personalidades en actos o negocios jurídicos. Muy bien, en esta parte ya nos adentramos en lo que es una persona moral o jurídica, que se refiere a los entes no físicos a los que la ley les otorga capacidad jurídica para tener derechos y obligaciones. El mismo Código Civil de Quintana Roo nos pone ejemplos de lo que es una persona jurídica. En su artículo 429 nos dice que personas jurídicas son el Estado de Quintana Roo, los municipios, los organismos descentralizados y las demás entidades de carácter público creadas o reconocidas por la ley del Estado. También lo son los partidos políticos constituidos, reconocidos y registrados legalmente conforme a las leyes del Estado, las sociedades y asociaciones civiles, las fundaciones, las entidades de carácter privado a las que la ley atribuya o reconozca expresamente personalidad y el régimen de propiedad en condominio. Así, tenemos que las empresas legalmente constituidas gozan de personalidad jurídica, pues, al igual que una persona física, tienen derecho a un patrimonio y pueden celebrar contratos. ¿Y cómo firman un contrato, por ejemplo, de compra de un inmueble si son entes intangibles? Fácil. Para operar, se designa un representante legal, que generalmente es una persona física, para que firme a nombre de la persona moral. Tanto las personas físicas como las personas morales tienen capacidad jurídica, la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. La capacidad de goce se refiere a la aptitud para adquirir derechos y obligaciones, independientemente de que se tenga la capacidad de ejercicio para poder realizar actos jurídicos por cuenta propia. Un ejemplo podría ser el caso de un recién nacido que adquiere la ciudadanía de un país al nacer, lo que significa que tiene ciertos derechos y obligaciones. Mientras que en el caso de una persona jurídica, la capacidad de goce radica en la posibilidad de adquirir bienes, contraer obligaciones y ejercer acciones ante un juez. La capacidad de ejercicio, por otro lado, se refiere a la habilidad para llevar a cabo actos jurídicos. Un ejemplo sería el de una persona que al cumplir la mayoría de edad adquiere la capacidad de contrato y puede firmar un contrato de trabajo o un préstamo bancario sin la necesidad de la autorización de un tutor o un representante legal. Los elementos de la capacidad jurídica son la personalidad jurídica y la capacidad de obrar. La personalidad jurídica se refiere a la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones, mientras que la capacidad de obrar es la aptitud para realizar por uno mismo actos jurídicos. En resumen, la capacidad jurídica es esencial para poder ejercer los derechos y obligaciones en el ámbito del derecho. Sus tipos, elementos y garantías son fundamentales para respetar los derechos humanos de todas las personas, sin importar su condición. Ejemplos de ello son: una persona mayor de edad tiene capacidad jurídica para celebrar contratos, comprar y vender propiedades, otorgar testamentos, entre otras. Un menor de edad que ha recibido una declaración formal de emancipación tiene capacidad jurídica para tomar decisiones legales y financieras por sí mismo.
Una persona con discapacidad intelectual moderada tiene capacidad jurídica para firmar documentos legales con la ayuda de un tutor legal o un representante legal. Una empresa tiene capacidad jurídica para celebrar contratos, gestionar sus propiedades y recursos y participar en litigios comerciales. Una organización sin fines de lucro tiene capacidad jurídica para recibir donaciones, prestar solicitudes de subvención y llevar a cabo actividades caritativas y educativas. Esperamos que las definiciones que dimos en este capítulo te sean útiles en tu día a día. Ya sabes que siempre puedes externarnos tus dudas en los comentarios. Esto fue Jurídico 3.0, Derecho Simple para personas como tú y como yo. Gracias por tu atención y nos escuchamos en el próximo capítulo.